saltar ahí. Sí, no se preocupe, doctor. Aquí cabal está a la parte donde venden uniformes y el policía lo conozco desde hace 7 años. Como es el que estaba siempre enfrente del bus. Entonces ahí está. Elisa y sus Bueno, anécdotas. si está con el novio militar, está protegida. Entonces, ahí estamos, doctor. Ok. Susana. No miramos, solo el pelo miramos a Susana. Muy buenas tardes, doctores. ¿Cómo está? Preséntese, Susi, completamente su carita, porque necesitamos verlos, muchachos, sin pena. Queremos verle sus expresiones y todo, y sus hojas cuando lo pidamos. Bueno, ya estamos todos listos. Solo que vamos a ver si Anita y Karen se bloquean de plan por internet. Sí, hombre, así no vamos a poder hacer esto. ¿Qué le dijeron a Karen que se conecte a la red de cirugía? Y Ana está poniendo un tubo ahorita. Sí, pues. ¿Alguien le avisó a Karen o la llamo yo y la aviso? Apareció Karen por ahí, pero no. Ahí está Karen. Pero es que está friseado, otro creo que no nos escucha. Decile, llamala y decile, porfa, porque sí necesitamos esto bien. Ana, está poniendo un tubo, Ana. Sí, es un tubo, es una recolocación de tubo. Pero ya casi lo terminamos. Se necesita que esté presente. Va, deja eso, Anita, ahí que cubran, porque esto es hora de docencia. Es una hora mucha, pero es importante que esto va a ser una metodología que vamos a utilizar como diagnóstico para ver qué es lo que nos hace falta. No debería hacer nada, porque ustedes ya son jefes de grupo. Tomen en cuenta que ya son jefes de grupo de medicina de emergencia, ¿ya? Entonces, la metodología va a ser en función a eso. ¿Le dijiste a Karen, Alejandro? Sí, doctor. Sí le llamó a Alejandro. Ok, para que le pida la clave a los de cirugía para que esa señal no falla si está cerca del cuarto. La Anita solo se mira el gato feo ese que tiene ahí. Ahí está Karen. Más bonito. Ahí está, ya se unió Karen. ¿A dónde se fue Karen? Estoy aquí por los salones de clases, espero, se me está apagando el internet, a pesar de que le estoy compartiendo en mi celular, no sé por qué. ¿Por qué no pedís el de la cirugía? Pedirle al jefe de grupo que te comparta la red de cirugía. ¿Ok? Va. En el cuarto. ¿Me voy a conectar solo para pedir la señal entonces? Sí, es que esa señal es estable. Va. Perdón, de verdad. Elisa, a saber si anda fotocopiando o de repente anda en otras actividades ahí, no quiere verse. Tal vez anda en la tina. En el cine vos. En la tina. En las filas de hasta atrás. Pues sí, Alejandro, ¿vos qué tenés ahí atrás en las paredes? Que un sol y una luna. ¿Ok? 2 soles y lunas. Sí, cierto. Son los símbolos gay actuales. Ajá. Sí. Raúl me lo regaló. Buen regalo, Raúl. Para que vea ¿De compromiso no? Ese fue el anillo, otro. Bueno. ¿Ya te vas a quedar viudo antes de tiempo vos, Alejandro? ¿Cómo? Cabal. ¿Ya te vas a quedar viudo antes de tiempo vos, hombre? En noviembre. Noviembre, cuando aspiró aquel.
Ah, el Raúl. Ay, no. Pero aquí estamos, todavía. Tranquilo, Raúl, como si nada. ¿Sí? No, Ya no te de hiciste la ninguna manera. endoscopía. Ya no. No, que ya no. Ya no. Trata con, incluso con la otra Kate hablé antes de Ajá. Navidad y me dijo que solo siguiera con la medicación que me daba. Sí. Sí, ella no te va a querer hacer la endoscopia otra vez, No, pero... que ni verme quiere, creo. Si querés colono va a tener que hacer sin anestesia, vos. Ala, no, todavía sí, no. Ese es Alejandro, lo vamos a mandar en mi nombre. ¿Dónde está Anita? ¿Dónde se ¿Cómo fue a así poner? que querés que Alejandro te la haga? Oigan, ahí sí estás pendiente, ¿va? De lo que Sí. Mira, pues, a veces corta, Anita. Ah, qué cuentera. Está todo. Sí, hombre, va a estar complicado. estás en la Bueno, clínica, Ana. solo que venga Karen y empezamos, muchachos. No va a ser mucho tiempo, pero nos va a servir como diagnóstico. ¿Por qué no te conectas el celular? No entiendo. Directamente. A mí no me abrió nunca. A mí sí me abrió, pero a mí no, o sea, ¿Por qué no te ¿Estás conectas el con celular? Karen? Las dos están juntas. Ah, están juntas. yo no les envié. Están juntas. ¿No me Ana conecté y... al celular? Sí. Ah, tienen que estar separadas. Ah, no sabía. Ahorita la despacho. ¿Y ahí dónde están, pues? No. Creo que están en el 6º nivel, doctor. Mm. En el Se séptimo. hubiera ido ¿están? uno en el... Sí, saber dónde están, fíjate. ¿Dónde están, Anita? ¿En el 7º, doctor? Es que yo le dije acá en el cuarto de la cirugía, pero el de abajo, que hasta ahí no llega. Ah, sí, Por pues sí, cierto, en el doctor, cuarto no de me andes del cirugía. cine, es que ahorita me lo El voy a detalle, agarrar el doctor, es teléfono. de que no me han dado la contraseña, no saben cuál es. No te lo quieren dar. Bueno, Eso me dijeron a mí ahorita que ya Ok. hablé con el jefe de grupo. bueno. De acuerdo, jóvenes. Estamos listos entonces. Ustedes ahorita ya son jefes de grupo. Quiero ver si aparece mi pantalla. Aquí me avisan si aparece mi pantalla. Va, doctor. Queremos como tal que actúen justamente como los jefes de grupo que son. Ahí está mi pantalla, ¿no? Sí, doctor. Solo que todavía no está desplegada, se mira todo el PowerPoint. Sí. Ok. Bueno, Ahí está. ok. Pongan atención, pues. Reciben ustedes un paciente de 48 años. Politraumatizado es la historia, que el paciente iba conduciendo su vehículo y sufre un percance contra un poste y lo rescatan de un vehículo semidestruido. El paciente les llega a ustedes, obviamente no con los diagnósticos, sino que así como lo reciben en el cuarto de choque, esto es una simulación, pero es de un caso real. El paciente está en coma profundo, así lo ven ustedes, inconsciente, ¿no? En coma profundo con respiración ruidosa, con ronquido. Solo responde al estímulo doloroso con extensión, nada más, sin respuesta ocular y sin respuesta verbal. Parte del grupo le toma los signos vitales y tiene una frecuencia cardíaca de 110 por minuto, una frecuencia respiratoria de 28 por minuto y una presión arterial de 70 sobre 40 milímetros de mercurio. Durante su evaluación primaria le detectan como importante en el tórax enfisema subcutáneo del lado izquierdo, en toda la región anterior, con un claro segmento batiente y roncus a la auscultación. El abdomen no se palpan masas, no se observan lesiones externas
y en las extremidades se nota una deformidad evidente en el tercio medio de la región del fémur derecho, con pulsos periféricos en el pie no palpables, en el pulso pedio, no se palpa el pulso pedio, y hay una palidez franca de la extremidad si la comparamos con el resto de estructuras, y un muy mal llenado capilar. Bien, esta es pregunta para Anita. ¿Modifica su abordaje al conocer esta cinemática del trauma? Es decir, si los bomberos llevaran esto. Mire, doctora, este es el vehículo, así lo sacamos, tuvimos que utilizar la quijada de la vida para sacarlo. Entonces, ¿incide en algo estos detalles de la cinemática del trauma prehospitalarios? ¿Cómo te influye o no te influye o en qué casos influye? Tienes un minuto para desarrollar tu respuesta, Ana. Giselle. ¿Esto lo escribo o se lo puedo decir? ¿O cómo? No, dilo, a viva voz. La verdad es que sí influye por la cinemática, porque uno ya espera que no hace como el abordaje como un paciente crítico, porque uno espera que los traumas sean severos. Principalmente uno sospecha, como no hay heridas aparentes, uno sospecha trauma cerrado de abdomen, trauma cerrado de tórax, más que nada por el examen físico que uno haya, y no siempre de entrada uno va a hallar irritación peritoneal en estos pacientes, pero desde luego hallamos que tiene datos de inestabilidad hemodinámica, uno sospecha que la cinemática tiene mucho que ver, porque es un trauma de alto impacto. Entonces A lo sí concreto, me cambia mi ¿qué abordaje. le vas a hacer si vieras esta foto? ¿Le harías algo distinto a tu protocolo de manejo de politraumatizado? ¿Y qué le Pero es harías que de distinto? el manejo politraumatizado siempre sería el ABCDE, y Ya. principalmente en este paciente que ya de una manejar la vía aérea por su Glasgow, igual de una vez lo de la respiración, que sería manejarle el Ya, tórax, vuelvo que a posiblemente, preguntar. ¿Te cambia en algo el manejo del paciente o no? pero es que como me lo presentan, el paciente viene en estado crítico, o sea, el manejo va a ser igual. O sea, yo sé que es un Igual. paciente que viene en estado Ok, crítico. ahí quédate, de acuerdo, igual. Alejandro, ¿estás de acuerdo? Eh, pues obviamente ¿Sí o no? el manejo es el mismo. Lo único que me indica que me den esta información es únicamente para saber si fue alto impacto o no, y si hubo muertos en la escena en la escena, me va a indicar a que si fue un traumatismo de alto impacto, por lo cual Ya, estoy entre la sospecha de un politraumatismo. de acuerdo. Miren, la cinemática del trauma es importante como detalle, por supuesto. Para el paciente con trauma grave, así como este paciente que les estoy presentando, no modifica. Lo van a manejar tal y como es con el ABCDE. Estoy de acuerdo con ustedes, así es la secuencia. Sin embargo, para un paciente que no tuviera ese escenario, un paciente con 15 puntos de Glasgow, sin irritación peritoneal y todo, aunque venga bien el paciente, esa cinemática del trauma nos va a modificar en que ese paciente debe ser ingresado. Debe ser observado y idealmente TAC de todo el cuerpo a este paciente. TAC de cráneo, TAC cervical, trauma de abdomen, descartar trauma de tórax, como lo dijeron. Para este caso en particular, no. ¿De acuerdo? Entonces, empezando por la cinemática del trauma, que lo tengan en cuenta, que sí nos puede ayudar en los pacientes no graves, que no tengan señales. En el grave, pues solo nos aportan de que en efecto fue ya sabemos que hay una cinemática, una energía de alto impacto, energía cinética, como dicen ustedes, nos ayuda más en el paciente silencioso. En este caso, no. Bien, tienen 3 segundos, 5 segundos para contestar en su hoja en grandote, por favor. La siguiente acción es la considerada como la prioridad en este caso. A, hacer tomografía. B, hacer FAST. C, intubación orotraqueal. D, tubo intercostal. Muy bien. Me muestra, por favor, la respuesta. Karen, ¿qué contestaste? La mostrás a todos, por favor, Quique. No estoy viendo la pantalla de los compañeros porque estoy en modo de presentación, pero me ayudas. Karen, muestra ¿cuál contestaste?
Ok, Anita, ¿qué contestaste? Ay, es que no sé por qué no aparece, pero es la letra C. ¿Cómo que no aparece? O sea, contestarlo en tu hoja, con marcador, y la Es que proyectaste. está escribiendo en la tablet, doctor. Bueno. ¿Contestaste cuál, Anita? Anita, Contestó la C, doctor. la C. Ya, muy bien. Alejandro, ¿qué contestaste? Letra C, intubación orotraqueal. Muy bien. ¿Alguien contestó distinto? No, doctor, igual, letra C. Muy bien, Letra C. perfecto. Pasamos a la siguiente. Tienen 3 segundos. El Glasgow del paciente del caso clínico corresponde a 4 puntos, B 2 puntos, C 5 puntos, D 6 puntos. 3, 2, 1. Muestra, Joshua, tu hoja que contestaste. Joshua, La D, doctor. la D. Alejandro, ¿qué contestaste, Alejandro, no Alejandro? Es se que no miro mira, las pantallas. no se mira muy bien. ¿Qué Alejandro pusiste puso esta? la letra A. La letra A. Sí, esa es tu letra. Joshua, ¿cuál pusiste? ¿Me dijiste, repetí? La D, doctor. La La D D, de o sea, dedo. 6 puntos. Ok. Muy bien, aquí hay una controversia. Anita, ¿qué contestaste? ¿Mostra tu hoja? Es letra A. Ah, 4 puntos. Anita, muy bien. Karen, ¿ya estás conectada? sí, aquí Aquí está. estoy. ¿Qué puso Karen? ¿Qué puso Karen? Ah, No se mira, Karen, solo no miro. Ah, la A, no se mira. Ahí está, ahora sí. Susi. Susi. Susi A también. Cuando digamos que muestren, como muestran, para que el doctor Pérez, para que el doctor Pérez lo pueda ver al mismo tiempo todas sus pantallas, por favor, para que todos respondan al mismo tiempo. La respuesta correcta es la A. Son 4 puntos. ¿Oíste, Joshua? Muy bien, doctor. Recuerden que el paciente tiene una extensión al dolor, eso da 2 puntos. No tiene respuesta ocular, es un punto. No tiene respuesta verbal, es otro punto, son 4 puntos. Esa es pregunta de paciente. Bien. Siguiente. La causa más frecuente de hipotensión en el paciente con trauma es A, neumotórax, B, sangrado, C, hipoxia, D, lesión medular. 3, 2, 1, muestren sus respuestas, por favor. Y quiero No miro a saber, Ana, no miro a Anita. Ah, ya Anita, había. muestre su respuesta. Susana, ¿qué contestaste? Sangrado, doctor. Ok, Joshua, Sangrado igual, doctor. Alejandro, Neumotórax, doc. neumotórax. Muy bien, La, aquí hay una la A. controversia. ¿Y Karen? Karen, Karen, la A neumotórax también, doctor. también. neumotórax. Ok. Entonces, Joshua, Ok, Ana los que y dijeron, Karen. Sí. ¿quién faltó? Sí, sí, es No, neumotórax. todos están. Todos están. Todos, ok, Sí. va. Y los que contestaron neumotórax, que fueron Karen. A ver, Karen, ¿por qué neumotórax es la causa más frecuente? Mira la pregunta, es la causa más frecuente de hipotensión en el paciente con trauma. Y bueno, digamos en este caso. En este caso, ¿qué le ves para neumotórax? Lo que pasa es, pero lo que yo entendí por lo menos con este paciente es que de por sí no era neumotórax, era un hemotórax. Entonces sí podríamos considerar de que el hemotórax estuviera compresionando lo que es el pulmón y desplazando y compresionando también la musculatura cardíaca y sí pudiera ser una causa de hipotensión en este paciente. Esa fue la consideración que yo tomé. Aunque sí podría considerar, consideré, sí me dejó en duda. A ver, musculatura cardíaca, o sea que lo que tenemos aquí es una compresión al corazón. Que está desplazando y no permite esta misma compresión del hemotórax como tal como que tenía el paciente, la contractura cardíaca. Eso, así lo analicé yo.
Pero también me daba dudas porque otra de las cosas... Entonces Eso estás no hablando existe. de un taponamiento cardíaco, no estás hablando de un Sí. neumotórax. Doctor, Eso es distinto. A ver, sí. yo creo Alejandro que... levantó la mano. Ah, ok. Alejandro, después Elisa. Alejandro. Bueno, yo puse neumotórax. Uno, si bien la mayoría de los choques en trauma son hemorrágicos y el paciente presenta una fractura de fémur, que fémur es uno de los sitios que más sangran, dentro de la historia estaba que el paciente tenía enfisema subcutáneo, uno, y tórax batiente. A ver, para Alejandro. Mira, vamos a conceptos básicos. Estás diciendo que uno de los principales sitios de sangrado es el fémur en el paciente politraumatizado. ¿Están de acuerdo los demás? De los que más sangran. No. No, De los que más en ningún lugar está escrito eso, Alejandro. pelvis y Ningún fémur. libro, lugar que describa trauma, está escrito el fémur como una principal causa de sangrado. Si hablas de los huesos que más sangran, eso es distinto. Fíjate pues cómo es distinta la connotación. Exacto. La pelvis es el hueso que más sangra 3000. Luego le sigue el fémur, pero estás hablando del cuerpo en total. Nunca el hueso es la principal causa de sangrado. Estás equivocado en ese diagnóstico. Sí, Lo tienes estás razón. poniendo en un caso y por favor lo que estamos haciendo no es para que se sientan mal. Es que queremos ver con el doctor Pérez cómo piensan ustedes en el cuarto de choque. Y si están pensando que el hueso es lo que más sangra, con el respeto a los compañeros ortopedistas, están pensando como ortopedistas y queremos que piensen como emergenciólogos. ¿Ya? Entonces, Elisa, aquí estamos mal. Elisa, ¿usted quería decir algo? Sí, creo que aquí Karen y Alejandro tuvieron un problema en la interpretación de la pregunta. Aquí está preguntando la causa más frecuente de hipotensión en el paciente con trauma. No está hablando específicamente cuál sería la causa de hipotensión en este paciente. Entonces creo que ahí se equivocaron en la interpretación porque ellos están hablando del paciente y la pregunta hablaba en general del paciente con trauma. Entonces yo creo que eso fue un problema de interpretación y que los llevó a cometer el error. Sí, igual, Elisa, precisamente sí. esto va en función de que lo que queremos ver es precisamente cómo piensan ustedes. Y aquí hay distractores y puedes tener este distractor, pero en general, en cualquier paciente, incluyendo siempre la primera causa de hipotensión en este paciente y en cualquiera en trauma es sangrado. No piensen en otra cosa, porque se van a perder. Claro, el neumotórax puede ser, está bien, que la sí, pero siempre sangrado. Muy bien. Siguiente pregunta. Los sitios ocultos de sangre probable en este caso son, vean, tienen 5 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Muestren sus hojas de respuesta. Ok, veamos. Pues, Anita, no me cuesta ver. Ana. Anita. Sí. B. Joshua. ¿La letra B? Todos. Ok. Muy bien. B para Karen Susana, también. ¿qué contestaste? B, doctor. Tórax, abdomen B. y pelvis. Karen. B. Ok. Karen. Yo, B, doctor. Alejandro. ¿Todos contestaron B? Solo Joshua contestó A. Joshua, No. ¿qué pasó ahí? A ver, Joshua es B. No, es B. Es B. No, doctor, es B. B. Es que es difícil ver ahí. Perdón. Todos contestaron B. Todos contestaron B. Perfecto, esa es la respuesta. Muy bien. El siguiente estudio es el más recomendado para descartar lesión abdominal en este caso. 3, 2, 1, expongan su respuesta, por favor, a la pantalla. Joshua, ¿cuál pusiste? B. Así creo que está. Puso Giselle, es que no miro hasta abajo. D. Ok. Ana B. Susana, ¿qué puso? D. D también. D. Ok. Y Karen puso D también. ¿Y Alejandro? ¿Pusiste? No te veo ahí. No veo. ¿Qué pusiste? D. D. Solo se mira un círculo. Ajá. Ok. Así, D. ¿Todos pusieron D? Muy bien. Seguimos.
El siguiente puede definirse como tórax inestable. Para eso tienen 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Expongan sus respuestas, por favor. Y si hay diferencia, respuestas diferentes. Ajá, sí. Ayuda Analicé, Elisa no miro. o Kiki. No miro. Ah, ya. D. Ok. Alejandro, pusiste A. Muy bien. Dacia puso D. Ok. Y Karen puso D. Muy bien. Sí. Joshua puso C. Alejandro A. Y todos los demás pusieron D. Pusieron D. Ajá. Joshua puso C. Alejandro puso A. Y los demás pusieron D. A ver, los que Sí, es pusieron la D. C, doctor, es que leí 6 izquierdo y 7 Sí, derecho. es la C. Sí, yo Ah, también. Pero es la C, 6. porque es la fractura Bueno. doble Yo de 6 los derecho y otros 6 3 y 4. Ujú. Pero ya Sí. habían puesto, todas habían puesto D, ¿verdad? O sea, Ahora, solo miren. Joshua puso C y Alejandro A. Alejandro, ¿qué pasó ahí? No, sí, me confundí, ese. Bueno. Sí, es la C. ¿Por qué lo hacemos así? Es C. ¿Por qué lo hacemos como competencia? Con tiempo. ¿Saben por qué? Porque en trauma, ustedes saben que en la atención primaria tenemos segundos y uno se puede confundir. Ay, quiero ver, es el otro. Ah, no, tal vez es este, sí tiene, no tiene. Me estoy confundiendo. Entonces, en trauma ustedes tienen que tener los conceptos bien claros en el momento, porque ustedes saben como emergenciólogos que de pronto, ahorita que estamos poniendo un caso, pero pueden recibir cantidad de pacientes y nosotros hemos recibido, por ejemplo, cuando fue el incendio de las niñas, recibimos 23 pacientes en cuarto de choque. Entonces, el tiempo apremia y así son las cosas, entonces ustedes tienen que empezar a acelerar su mente y el emergenciólogo tiene la característica de hacer las cosas rápido y hacerlas bien. Siguiente. Pues está regalada, pero bueno, la voy a preguntar porque solo queremos saber. ¿Cuál es el sitio de inserción del tubo intercostal del caso presentado? 3, 2, 1. Exponen, por favor, su respuesta. Ok, no miro ninguna respuesta. Anita puso D. Joshua D. Ok. Susana D también. No, quiero ver. ¿D puso Susana? O C. D. No le veo, Susana. B puso Karen. Ok. Muy bien. Y Alejandro puso D. Solo Susana, ¿no? ¿Cuál puso Susana? B. Muy bien. Entonces, Alejandro, bien. Joshua y Ana pusieron D. Y ¿por qué? Karen y Susana a ver, pusieron Joshua, D. ¿Por qué D? Joshua, ¿cuántos tubos has puesto en la línea axilar anterior? No, creo que me confundí en la respuesta a otra. Porque es en línea ¿Pero por auxiliar. qué? Imagínate que tu R1 te diga línea axilar anterior o media, doctor, anterior. ¿Cuál es la ventaja? ¿Por qué no en la línea axilar anterior? ¿Por qué en la línea medio axilar y por qué no en la anterior? Es para poder colocar adecuadamente la posición del tubo. Por eso va en la línea axilar media y para que se pueda fijar mejor. No se pone en la anterior. ¿Qué dice Karen? ¿Por qué en la línea medio axilar y no en la anterior? Si no me recuerdo, le mentiría, no me recuerdo muy bien, pero creo que es porque también hay accesos vasculares ahí que podemos dañar y esto también puede afectar a la hora de movilizar al paciente. A ver, mucha, ustedes pasaron por tórax. 2 meses, 1 mes poniendo tubos. Alejandro. Creo que yo recuerde es el lugar para inserción puede ser línea media axilar y línea axilar anterior en ambas. En la que no se puede es en la posterior por la comodidad en sí del paciente al momento de fijar el tubo.
media y anterior sí se puede colocar. No hay una contraindicación, sí se puede, pero recuérdense que si este paciente sobrevive y va a tener una vida normal, por cuestión estética, es mucho mejor que el paciente lo tenga escondido en la línea medio axilar, estéticamente. Ese es nada más el único motivo, pero la técnica nos dice por eso que es la línea medio axilar. Muy bien. Siguiente, esto no es para que lo pongan, esto es para que lo escriban, sino que me lo expongan. Y vamos a escoger entonces a Susi. Rápidamente, tienes 1 minuto, Susana, para mencionarnos del 1 al 5 cómo vas a manejar la vía aérea en este caso. Puntos concretos, órdenes concretas, la 1, la 2, la 3, la 4 y la 5. ¿Qué secuencia vas a hacer? Primero, debemos de tener nuestro equipo listo. Posterior a eso, debemos, con este paciente, como tiene un Glasgow de 4 puntos, hay que colocarlo bajo ventilación mecánica. Debemos tener el ambú con la mascarilla y debemos preoxigenarlo al 100% por 3 minutos. Debemos ya tener a nuestro terapista o el tubo retraqueal, un tubo 7.5 para fijarlo en 22. Y debemos también tener nuestro laringo. Posterior a eso, ya pedimos lo que es, podemos usar, en este caso, si el paciente está hipotenso, podemos usar o ya sea lidocaína, ketamina o incluso fentanil. Stop, para ahí, de acuerdo. Estás bien en tu secuencia, Susana, en cuanto al orden. La preparación del equipo, pues se asume que ya debería estar, pero nunca lo asumamos, entonces me parece muy bien lo que dijiste, la preparación del equipo, y eso es tarea, por favor, del emergenciólogo. Tienen que guiar a su R1, que todos los días revise el cuarto de choque, o a su R2, o si no ustedes, que esté el equipo listo, porque en cualquier momento en nuestro San Juan de Dios siempre van a venir cuartos de choque. La siguiente que dijo Susi, lo dijo muy atinadamente. El siguiente paso es colocarle oxígeno a este paciente y a cualquier politraumatizado. Ahora pregunto, el oxígeno la FiO2 ambiente, Joshua, ¿cuánto es la FiO2 ambiente? 21%, doctor. ¿Cuánto es la FiO2 máxima que podés dar con cánula binasal? Con cánula hasta 28. Porque pues solo hasta 5 litros podríamos colocarlo con cánula binasal. Ya, ¿y oxígeno humidificado o no humidificado? ¿Y qué diferencia te da? Pues en algunas literaturas mencionan que no hay diferencia entre colocarlo humidificado y no humidificado, pero aquí por escuela pues lo colocamos humidificado porque mejora la captación de oxígeno para el paciente. ¿Ah, sí? Si lo No sabía que la humidificación y dos, porque es difusión del lesivo oxígeno. en las vías aéreas también. O sea, que uno como pescado respira mejor si está bajo el agua. No, pero es que entre las funciones normales, perdón si escuchan ruido, pero estoy cerca de la calle. Durante el proceso de respiración, nuestras propias vías aéreas, específicamente los cornetes y a nivel nasofaringeo, se humidifica el oxígeno. Entonces, idealmente debería ir humidificado el oxígeno que colocamos al paciente. Sí, estoy de acuerdo, pero estamos de acuerdo con vos, Joshua, pero no es por difusión de oxígeno, tiene claros tus conceptos. Es porque el oxígeno es irritante si lo pones sin humidificación. Pero para trauma usted lo pueden poner sin humidificador, se van a tardar más, no importa. Pero ya para el paciente que va a quedar permanente con oxígeno, le va a causar úlceras, le va a causar lesiones si no está humidificado. Entonces humidifiquen el oxígeno. Bien, continúa. Solo una cosa ahí. Mascarillas, solo Sí, Kiki. Ajá. Sí, doctor. Sí, acuérdate que es que FiO2 y cantidad de litros de oxígeno son diferentes, ¿verdad, Joshua? Ajá. Porque estás confundiendo un poco el término, porque dijiste que con los litros podía llegar a 28, pero ¿28 qué? ¿Verdad? No, perdón, 28% de porcentaje de FiO2, no de litros. No, y estás equivocado, ¿verdad? Porque por cada litro de oxígeno, el primer litro te da 4 litros en la concentración de FiO2, ¿verdad? Un litro te da 4%. Y cuando pasas del primer litro son 3%.
Ajá. O sea que si le pones 2 litros, vas a darle por lo menos 7% más. Ahí sí llegas al De 28. 28. Y si Sí, pones 3 o perdón. 4 litros, vas aumentando, por favor. Porque es un concepto muy claro que ustedes deben tener. Si no, se están volviendo técnicos, ¿verdad? De 28. atención. ¿Ok? Muy bien. Correcto. Sigamos, pues. Seguí, mascarilla sin reservorio, mascarilla con reservorio. ¿Cuánto te da FIO2? Con mascarilla con reservorio podemos llegar hasta el máximo de 15 litros por minuto. Y No confundas, como dijo el doctor Pérez, FIO2 nos interesa. Paciente con trauma. bueno. Y con FIO2 podemos llegar hasta el 80% con mascarilla con reservorio. ¿Y sin reservorio? 60 creo, no me recuerdo bien el valor. Alejandro. Mascarilla sin reservorio, litros hasta 6 a 7 litros, nos puede dar hasta 60%. De ahí en adelante, mascarilla con reservorio, de 8 litros a 10 litros, nos puede dar hasta el 100%. Ah, la gran. Entonces, con eso hubiera sido suficiente para los pacientes con COVID, ¿verdad? Le ponemos una con reservorio y no necesitamos ponerle alto flujo, no necesitamos ponerle Perdón, es hasta el ventilación. 80%, perdón, hasta el 80% en mascarilla con reservorio. Lo que pasa es de que ustedes van a tener mucho cuidado porque puede ser que al hacer el cálculo uno crea que pueda alcanzar eso. Para eso se necesitan unas válvulas que se llaman válvulas Venturi, en donde sí les dicen exactamente cuánto FIO2 le están dando. Cuando nosotros estamos trabajando ahí, lo que estamos tratando es de manejar el CO2, ¿verdad? La absorción de CO2 y el intercambio de oxígeno. Pero muchas veces con la mascarilla no vamos a pasar más del 60%. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado. Sí, al hacer el cálculo, algunos dicen que podemos llegar a más, ¿verdad? Pero en la mayoría de casos estamos llegando al 60%, ¿ok? En buenas condiciones. ¿Ok? Perfecto. Es Muy decir, bien. con litros de oxígeno normalmente no alcanzamos más del 30% con la cánula nasal. Cuando le ponen usted la primera mascarilla, ustedes van a alcanzar el 40-45%. Y cuando le ponen ya con el reservorio, están tratando de alcanzar el 60%, ¿verdad? Eso es lo que, porque si no, no necesitaríamos los demás sistemas. El alto flujo, ¿para qué lo necesitaríamos entonces? Si lo estamos dando bien con la mascarilla, ¿verdad? El alto flujo es donde, pues, si se dan cuenta, ustedes le ponen 60, 70, 80, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Joshua, entonces, de todo esto, ¿qué usamos en este caso? A lo práctico. A lo práctico, mascarilla con reservorio en caso de este paciente, porque ¿para qué voy a utilizar? Pero en el caso de preoxigenarlo previamente. Máscara con reservorio. Alejandro, ¿qué usamos? Cánula binasal, doc, porque el paciente está por el neurológico. Cánula binasal, muy bien. Anita, ¿qué usamos? Mascarilla a presión positiva, doctor. Exactamente. Es que el paciente no tiene un buen esfuerzo respiratorio, tiene un hemotórax, está en coma, está comprometido. Ustedes necesitan forzarlo con una presión positiva. Ahí no le van a dar oxigenación ustedes con nada, y menos con cánula binasal. La cánula binasal es para un paciente con fractura de fémur única, que tiene 15 puntos de Glasgow. Lo vamos a oxigenar un poquito más. Este es un paciente casi moribundo. Ustedes le tienen que dar presión positiva. Es que si lo pudiéramos intubar de una vez, y como dijo Susi, dio la idea, lo que yo lo quisiera es ventilarlo ya, ¿verdad? Esa es la idea, esa es la idea del emergenciólogo, ventilarlo ya, porque es un grave, pero hay que prepararlo. ¿Cómo lo preparamos? Máscara con ambú. A ver, la máscara con ambú, Ana. Giselle, ¿cuánto nos da de FIO2? Eso sí da FIO2 al 100%, de 80 a 100%. Pero hay riesgo de broncoaspiración, es temporal y no tiene éxito si hay sangrado, no tiene éxito si hay obstrucción, no tiene éxito, o sea, es una cosa muy temporal mientras ustedes acceden a una vía aérea definitiva. No sé si Elisa o Quique querían resaltar algún punto de esta parte del manejo de la vía aérea inicial. Ok, pues lo importante es, como les repito, hasta ahorita lo que voy viendo es de que sí saben algunos de los pasos en general, pero no queremos como médicos ser técnicos, es decir, solo aprendernos por qué es cada cosa, que incluye lo del tubo, lo de la vía respiratoria, sino debemos de saber la fisiopatología de lo que estamos haciendo, porque cabalmente ustedes van a hacer
los encargados de encontrar a los pacientes difíciles y poder encontrar las alternativas, porque los internistas y los cirujanos rápido van a querer ponerle el tubo y tienen que haber preoxigenado al paciente o oxigenarlo en lo que le consiguen todo el equipo y le ponen el tubo, porque ustedes deben entender que en el paro respiratorio lo importante es oxigenar ese cerebro y deben saber qué instrumento les da un buen porcentaje de oxígeno y qué instrumento no. Por ejemplo, si no tenemos lo que nos dijo Anita, pues entonces tenemos que buscar alternativa, pero sabiendo qué es lo que corresponde en ese ratito para poderlo ayudar. ¿Me entienden? Entonces, sí deben repasar la fisiopatología, muchachos, ¿verdad? No se aprendan solo como guías. Las guías nos sirven para enfrentar en ese momento, pero como médicos, científicos y emergenciólogos debemos de saber bien la fisiopatología de cada elemento. Como en el neumotórax, por qué hacen hipotensión el paciente, ¿verdad? Debemos de saber bien todo lo que se relaciona al pulso paradójico, al problema del gasto cardíaco, ¿verdad? Debemos de saberlo bien, no es que los internistas lo deben saber, nosotros, ese es nuestro mundo. Y entonces, para que nos tomen en cuenta como los principales, nos debemos de saber más que ellos en esta área que es la nuestra, ¿verdad? ¿Ok? Sí, Elisa. Elisa, ¿querías preguntar algo o querías reforzar algo hasta este momento? Sí, dos cosas. Este es un paciente, pues estamos pensando en una vía aérea difícil en el caso porque es un trauma. Entonces, aquí la posición va a ser diferente y recordar esto porque la literatura dice que aproximadamente del 6 al 10% de los pacientes que sufren un trauma craneoencefálico presentan lo que es una lesión cervical. Entonces eso sí es importante en el momento de la posición del paciente y no olvidar en el momento de hacer la intubación. Lo otro es que el paciente tuvo trauma, no sabemos específicamente si tuvo un trauma facial y a veces sí me he dado cuenta que olvidan en el momento de retirar o secreciones o en caso dientes, porque en algunas ocasiones sí han llegado a introducir un objeto y esto sí puede provocar una lesión posteriormente secundario a la ventilación y meterle un cuerpo extraño al paciente. Y lo otro, pues sí recordando, como dijo el doctor, la fisiopatología. Recordemos que hay vías aéreas difíciles fisiológicas y anatómicas. Este paciente puede llegar a tener una vía aérea difícil fisiológica secundaria a lo que es el choque y va a ser diferente su manejo en el momento de la preparación de medicamentos y todo lo que es su sedación y la paralización del paciente, que en este caso sí es muy importante. De acuerdo, Sí, Elisa. Enfatizando a lo teórico y a lo técnico. Nos dices, Karen, cuáles son los dos tipos de hoja que hay, pues, los nombres, el número y cuál vas a escoger en este caso y por qué. Ok, tenemos dos tipos de hojas que son las Macintosh y las Miller. Las más utilizadas que son las Macintosh, que son las curvas, y las Miller, que son las rectas. La mayoría de veces se indica que las rectas son utilizadas más para paciente pediátrico. Sin embargo, no está 100% establecido, pero que se pueden utilizar cualquiera de las dos y en caso de que el paciente tenga, el médico tenga mejor conocimiento o manejo de las mismas. Y las Macintosh, pues como mencionaba, pues sí tienden a ser las curvas. En este caso, por el paciente, sí utilizaría una Macintosh número 4 para ventilar. ¿De acuerdo? Muy bien. Doctor, solo para recalcar algo. En las guías dice de que se tiene que usar la pala con el que va a ventilar se siente más cómodo. Entonces, porque muchas personas fueron entrenadas, nosotros somos entrenados con las curvas, pero en otros países se entrenan con las rectas. Entonces, no es de que vamos a utilizar, por ejemplo, solo en pediatría las rectas, no, esa como el que va a intubar se siente cómodo con su experiencia. Así lo dice la literatura. Y eso sí, lo que sí menciona es que en pacientes obesos sí se puede utilizar de una mejor manera la recta. Cabal, eso es una... Sí, Quique, perdón. No, cabal, eso es una de las cosas que... Recuérdense que sí hay indicaciones muy claras. Por supuesto que es igual que la ventilación, que algunos se acostumbran más a volumen, unos más a presión. Sin embargo, tienen indicaciones muy claras para poder tener cuidado. Todos los que tienen cuello corto o ¿cómo se llama? Son muy obesos, la Miller es una que nos puede ayudar muy bien. Entonces deberíamos de aprenderla a usar ambas, ¿verdad? Y tener el conocimiento de esto, ¿ok? Sí, Napo.
De acuerdo. Susi, ¿es igual la utilización de la curva o la recta o en técnica? ¿Cuál es la diferencia? Tal vez la diferencia sería, doctor, de que podríamos usar las rectas para una vía aérea difícil. No, en la técnica. ¿Es igual la No, técnica es con la la misma recta que la técnica, curva? doctor. La misma Explica. técnica. Es la misma. Ya, O sea, Alejandro, es la ¿dónde le vas misma. a introducir? ¿Mande? Sí, o sea, ¿hace alguna diferencia? Porque, o es solo la forma, solo porque una es curva y otra es recta. Es ¿O diferente. dónde van, pues? ¿Dónde van, Alejandro? La Macintosh generalmente está la punta sobre la base de la glotis y sea al momento de... No, Joshua. Pues en cuanto a la técnica, las Macintosh se introducen desde el borde lateral de la comisura labial derecha y se hace un movimiento de desplazamiento para poder desplazar la lengua y pues se hace un ¿Dónde va la movimiento. punta? La punta va en el espacio supraglótico por No, encima de la epiglotis. no, No. no. Karen, ¿ya pasaron anestesia, mucha? 2 meses llevan ya de anestesia. Karen, Pero es que, o sea, sí la introducción es lateralizada para poder sí, desplazar la la lengua. introducción es igual, pero ¿dónde va la punta? ¿Dónde? Esa es la diferencia técnica. ¿Dónde colocan la punta de la Macintosh y dónde va la punta de la Miller? Pero es que, vamos a ver. Con la Macintosh ustedes levantan la base, la lengua, ¿ya? Ujú. Con la Miller ustedes levantan la La ballena. glotis. Exactamente. En cambio, con la Macintosh solo levantan la base de la lengua, hasta adentro la base de la lengua. La otra van más profundo, por eso es recta y llegan en longitud más lejos a levantar la vallécula. ¿De acuerdo? Bien, esto es para Joshua. Mencione en 3 puntos cómo define una vía aérea difícil. Ya te rayaste porque Eli te lo mencionó. Tenés 60 segundos para definir estos 3 conceptos. Una persona de cuello corto que tenga abundante veo facial, pérdida de dientes o que utilice también dentadura postiza, obesidad y pues un malampati de 3 o 4. Bien, recuerden que estamos hablando vía aérea difícil porque el estándar internacional de oro para el acceso definitivo a una vía aérea es la intubación orotraqueal. Es lo que todos hacemos, cirujanos, intensivistas, emergenciólogos, internistas. Si queremos acceder a una vía aérea es a través de la intubación orotraqueal. El resto son excepciones, el resto es cuando no se puede esto. Según la literatura, el 97% tiene éxito, el 3% no. Depende en los hospitales de escuela, tal vez esto puede variar un poco. Y hay situaciones que nos hacen la vía aérea difícil. Algunas los dijo Joshua, por anatomía, micrognatia, cuello corto, tráquea anterior. Por trauma, edema de lengua, por ejemplo, y vía superior. Deben de recordar que son 3 intentos máximo. Ya no más, después de eso ya es una vía aérea difícil y significa que tenemos que tratarla como tal. Cada intento debe hacerse con preoxigenación. Y cuando ustedes, antes de intubar, ya lo clasificaron como una vía aérea difícil, es un obeso, como dijo Joshua, es cuello corto, lo va a intentar el que tiene mejor experiencia. ¿De acuerdo? Bien. Elisa levantó la mano. Elisa, perdón, porque gracias, Kike, es que no tengo la visual, que solo veo mis diapositivas. Eli. Doctor, solo para recordar, siempre la valoración Lemon, eso nos sirve mucho en la emergencia. Uno, si luce difícil como lo que es el vello facial, tiene trauma, la micrognatia, la macroglosia, ¿verdad? La evaluación del 332
y el Malampati, pero para nosotros eso no es como viable, ¿verdad? Porque pues el paciente no le vamos a pedir, Sí. vamos a evaluar como tal Malampati, pero para eso sí tenemos la escala de Loma, que es cuando ya uno visualiza y sí se correlaciona con el Malampati. Lo de la obesidad y si se mueve o no el cuello, que en este caso, como tenemos el collar cervical y tenemos que fijar todo esto, ya con eso nos da una vía aérea difícil. Entonces, para recordar eso, y verdad que en este caso, en la emergencia, no utilizamos como tal Malampati, pero sí tenemos su correlación en lo que es la escala de visualización por la laringoscopía directa, que ese sí nos la va a dar y que esta se va a reducir si utilizamos un videolaringo que va a poder reducir el Lennox, disculpen que nunca puedo pronunciar bien el nombre, de un 4 a un 3 y de un 3 a un 2, entonces siempre va a mejorar la visualización de la vía aérea. Entonces siempre para tenerlo en cuenta, y algo que nunca se nos olvide, lo dice incluso Rosens, es la vía aérea difícil fisiológica, que en este caso, como nosotros sabemos, la vía aérea, tenemos que saber su anatomía, pero también la fisiología y también cómo los medicamentos van a actuar en lo que es la vía aérea y en la función hemodinámica del paciente. Si tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, eso también se va a considerar como una vía aérea difícil por los efectos que va a tener en lo que es la hemodinamia del paciente, a nosotros sedarlo y colocarle la parálisis y toda la inducción. Entonces siempre tener pendiente en todo esto, en nuestra vía aérea difícil y ir pensando en nuestro plan B y en nuestro plan C. De acuerdo, Eli. La vía aérea difícil, recuerden que no solo es para la intubación orotraqueal, podemos tener dificultades en esa intubación que en la laringoscopía, dificultades desde la ventilación con ambú, que hay pacientes que no levantan, dificultad ya cuando pasamos a los dispositivos supraglóticos e incluso dificultad para la cricotiroidotomía. Y hay algunos que en urgencias nos ayudan, como dice Eli, ¿verdad? Además del Malampati, pues hay uno, es agringado, pero nos ayuda, parecido al que dijo Elisa. Recuerden que el Lemon pueden usar este o el que mejor nos vaya para el paciente en trauma, ¿verdad? Y también está el paciente médico que tiene algunas diferencias, ¿verdad? Pero esto nos puede ayudar. El Lemon que dice Look, Evaluation, Malampati, si da tiempo, ¿verdad? Obstruction y la morbilidad del cuello, ¿verdad? Entonces, podemos utilizar cualquier mnemotécnico que nos ayude a predecir cuándo el paciente o a estarlo viendo en esos segundos y a decir que una vía aérea va a ser difícil y adelantarnos al problema. Muy bien, esto es para Karen, tienes 60 segundos para decirnos el nombre, técnica y todo lo que puedas hablar de este dispositivo. Ok, este es una máscara laringia. Se utiliza cuando se considera una vía difícil que no se ha logrado intubar al paciente. Sirve para poder oxigenar adecuadamente al paciente en lo que se logra intubar adecuadamente. Esta puede permanecer, la puede tener el paciente por lo menos hasta, si no me recuerdo, 24 horas. Sin embargo, sí se tiene que vigilar porque esta no tiene las limitaciones para producir, para evitar una broncoaspiración. Sí la puede llegar a provocar. Entonces, sí es necesario siempre igual proteger una vía aérea y evitar la misma. Bueno, hay que revisar en el equipo, en el cuarto de choque el año pasado, yo dejé unas máscaras laringias. Hay que ver que hayan siempre y si no hay que pedirlas, porque es un dispositivo excelente opción cuando no se puede intubar. Susana tiene 60 segundos para hablarnos de este dispositivo, que también conseguimos 3 en la emergencia y tienen que haber en el cuarto de choque. Adelante, Susi. No. Es la verdad, no me recuerdo. Nunca Alejandro, lo 60 segundos, hablarnos de esto.
Es el Convitub, ¿no? No. Joshua, 60 segundos, hablando de esto. No me recuerdo de este otro. Ay, mucha, esto es el pan francés del emergenciólogo, la vía aérea, por Dios santo. Vamos a ver, pues, ¿nos queda Karen? Lo he visto, no me recuerdo el nombre. No Ana mentiría, pero Giselle. sé que sirve para poder colocar Ana el tubo Giselle. de orotraqueal en el momento de tener la... Es de Fast Trash, si no me recuerdo. O para 60 intubar. segundos hablando de esto. Esta es igual que la mascarilla laringe, como había explicado, es un tipo de mascarilla laringe, igual es cuando es vía aérea difícil, lo que nos ayuda con esta, aparte de asegurar la vía aérea que no hemos podido intubar previamente, nos ayuda para colocar el tubo de una vez, porque así como permite el dispositivo ahí, entonces podemos colocar el tubo orotraqueal a través de ella. Y es casi que la misma técnica que las otras mascarillas laringes, si no mal recuerdo. Así es, correcto, muy bien. Y la cuestión es que va a un tubo pequeño, en donde no pueden dar mucha presión positiva, y si su paciente pesa mucho o es obeso, no van a poder levantar mucho vuelo con esto, pero entonces a través de ahí pueden meter un buggy y a través de ese tubo, y ya pues el éxito, la vía aérea se va a hacer más fácil. Vamos al contrario, estamos tratando de esquivar el camino de la vía aérea difícil y hacérnoslo fácil. Tenemos, si no estoy mal, hay que revisar, por favor, nos avisan, porque yo dejé 3 Fast Track y 3 máscaras laringias ahí. Hay máscaras laringias de primera, segunda y última generación. Las de primera generación eran solo las máscaras como las pueden ver ahí. Las de segunda generación son adaptables con la temperatura del cuerpo, se adaptan más y se adhieren más. Y la tercera generación es la última, que se puede aspirar también secreciones por ahí. Muy bien. Alejandro, mencionanos en 30 segundos otros dispositivos. Convitub, generalmente ya no se utiliza, era un tubo orotraqueal con doble lumen, el cual hacía un sello a nivel de la glotis, lo cual permitía que hubiese buena oxigenación. Se colocaba igual que los supraglóticos sin necesidad de laringoscopía. Otro dispositivo que usemos nosotros, que tengamos acceso. Mascarilla laringea, el Convitub, no me recuerdo. Podemos utilizar también buggies para la colocación de tubos orotraqueales. Podemos utilizar hojas McCoy, que son una mezcla de video, video, hombre. Video laringio, ¿va? Que mandó a hacer Alejandro. Eso ayuda un montón porque la visualización es más frontal. Recuérdense la secuencia básica de intubación, preparación, premedicación, las posibilidades de la intubación que tengamos. Y la última pregunta, Karen, ¿con fármacos o sin fármacos a este paciente? Con fármacos, doctor. ¿Qué fármacos? ¿En qué orden y en qué dosis? Bueno, en este caso... 60 segundos, rápido como emergenciólogo. ¿No es examen? Se podría usar fentanil como analgésico, porque igual a pesar de todo sí podemos provocar un estímulo doloroso a la vía aérea, entonces sí puede usar fentanil como analgésico. Y queremos evitar el edema cerebral, ¿de acuerdo? El segundo, para una sedación, sí podría utilizar ketamina, aunque, pues, como mencionó Susana, que el paciente está hipotenso. Y en una tercera, ya para como parálisis o bloqueador neuromuscular, utilizaría succinilcolina. Para una Alejandro, ¿cómo es la función, mecanismo de acción farmacológico del fentanil? ¿Dónde actúa? Es a nivel de los receptores opioides, Doc. Más específico. Joshua. Es lo que dice el doctor Pérez, a muchos puros técnicos. No recuerdo. Susana.
Es un opioide, doctor, que actúa a nivel de del sistema, no me recuerdo. Bueno, para poderlo usar deben de saber que están usando si no son técnicos. Ustedes no son Es a través de los médicos. receptores MU del sistema parasimpático. ¿Y qué hace? Bloquean estos receptores para inhibir la producción de No bloquean, son estimulantes, no son inhibitorios, son estimulantes. Bueno, muy bien. Vamos a terminar con esto. Quique, ¿quisieras preguntar Sí. o reforzar algo más antes de que cerremos? No, lo que es que cuando uno trabaja en una emergencia, ¿verdad? Espera que el médico que lo está atendiendo sepa exactamente qué es lo que va a hacer y lo sepa muy bien, porque es el momento en que se va a salvar la vida. Pero como les digo, el hecho de aprenderse guías no es suficiente, ¿verdad? No me parece. Hemos pasado 3 años preguntándole farmacología, preguntándole mecanismos de acción de antibióticos, de medicamentos, y no les veo esa seriedad, muchachos, ¿verdad? Acuérdense que ustedes van a salir y se van a quedar solos en otros hospitales y tienen que enfrentarlo. Y de ahí va a depender porque ustedes van a estar en mucho contacto con pacientes que pueden demandarlos, ¿verdad? Entonces los efectos colaterales, las contraindicaciones, en dónde actúan es fundamental porque si esta persona viene intoxicado por diazepam también o estaba tomando alcohol y ustedes le van a poner el medicamento que no corresponde, lo van a meter en más depresión respiratoria, le van a poner en una ventilación por retención de CO2 y eso lo va a complicar más. Y cuando lo reciba el internista, lo reciba el intensivo, no van a creer que les van a llamar, les van a decir, sí, ustedes no se confundieron, los van a clavar, muchachos. ¿Verdad? Al contrario, el paciente, por eso es que el emergenciólogo vive con mucho estrés, porque ustedes deben conocer muy bien el punto de entrada del paciente y todo lo que es farmacología, del paro cardiorrespiratorio, de la ventilación y de la sedación debe ser para ustedes fundamental. No, se trabaron mucho, no sabían las cosas en general, sabían las ideas generales, pero no lo saben todavía como un R3, como un jefe de grupo, muchachos. Elisa. Doctor, no sé, para reforzar, creo que esa área, el libro de manejo de la vía aérea de Born Health, es que no lo puedo pronunciar, más o menos el capítulo 6 y 5, uno habla sobre la fisiología de la vía aérea y el otro de los efectos farmacológicos en la vía aérea y todos los medicamentos que se utilizan en la inducción y sedación. Creo que sería un muy buen capítulo para leer porque ahí uno refuerza todo y habla específicamente mecanismos de acción y toda su función en el momento de la secuencia de intubación rápida para poder reforzar esa área, ¿verdad? Y bueno, el capítulo que hagan un resumen. Como 25 hojas prácticamente. De acuerdo, Okay. Voy a quedar con Quique ahorita al final y vamos a tomar en cuenta, Elisa, lo que nos estás diciendo. Yo creo que es una muy buena estrategia académica ahorita y bueno, vamos a tener actividades así muy parecidas y en el futuro mixtas de simulación y le vamos a meter patología médica porque nos vienen diabéticos accidentados, nos vienen renales con un balazo y el manejo cambia. Y es ahí donde realmente el punto del emergenciólogo es clave, porque entonces ustedes saben que el cirujano no tiene tiempo de estar preguntando al internista o tal vez no tiene el alcance de decir, uy, este también, además de sepsis, se está infartando. Y le voy a hacer un electro, le voy a hacer un trazo. Entonces, vamos a meter mixto eso. Entonces, los vamos a atacar con Elisa y con el doctor Pérez, con cosas de medicina interna y con cosas de patología de sepsis o patología traumática que nos vienen así, reales, ¿verdad? No estamos inventando nada. Estos son casos que ustedes van a manejar y el plus que tienen ustedes es que manejan intubación, manejan lo de anestesia, manejan ultrasonido porque ya rotaron por radiología o van a rotar por radiología, manejan medicina interna, manejan trazos, arritmias, electrolitos, igual que trauma. Así que vamos a hacer todas estas simulaciones.
Me voy a quedar con el doctor Pérez ya para discutir las últimas estrategias y les avisamos cuándo es la próxima clase y cómo lo vamos a hacer. ¿De acuerdo? Quisiera agregar algo, Napo, si me permiten, antes de que se vayan. Claro. Es que, miren muchachos, estos 3 años, y que es el último, es el momento más importante para que ustedes estén leyendo, para que ustedes estén, como dice su nombre, haciendo maestros en el área. O sea, por eso los molestamos, porque después se van a dedicar a cosas más específicas, pero como emergenciólogos siempre van a caer de todo tipo de paciente. Vean al cirujano. El cirujano llega y después sale y empieza a ver, por ejemplo, empieza a hacer de colon y recto, pero no deja de ser cirujano. Tuvo que haber aprendido a hacer todo cirujano. El cardiólogo tuvo que haber pasado medicina interna y aprenderse toda la medicina interna, aunque sabía que se iba a volver cardiólogo. Y eso lo hace un buen cardiólogo porque mira al paciente integral. Entonces, ustedes como emergenciólogos tienen que ver a la emergencia no como me gusta más la trauma, me gusta más la cirugía, me gusta más el lado. Sí, ahí puede ser que se especializan después en alguna de estas áreas, pero ustedes como emergenciólogos van a tener que atender a un paciente de manera integral. En algún momento ni siquiera ustedes deben preguntarnos, ¿es adulto o es niño? Se presenta un paciente con choque. Entonces ustedes nos dicen, el paciente en choque, en adultos hacemos esto, en abuelos hacemos esto, en niños hacemos esto. Ese es el emergenciólogo, ¿verdad? Porque lo mira como una visión integral. No queremos que ustedes después van a colocar un stent, eso le toca al cardiólogo. No queremos que ustedes van a hacer una resección de Whipple, porque eso le toca al cirujano. Pero sí hacer que el paciente, ustedes tienen el punto más importante. Nunca va a llegar un paciente a un stent, nunca va a llegar un paciente a una trombolisis, nunca va a llegar a que le hagan una Whipple si ustedes no lo han salvado. O sea, ustedes deben darse su valor. Ustedes son fundamentales en la emergencia. Que el hospital esté organizado de cierta manera no debe restarles a ustedes en su personalidad de que son el eje inicial para salvar la vida del paciente. Si todo se hizo mal al principio, ese paciente va a tener mal pronóstico o no va a llegar. Si todo se hizo al principio bien, el que se va a dar las palmas va a ser el internista o el cirujano o el ginecobstetra y ustedes van a quedar siempre tras bambalinas, pero deben tener su personalidad establecida, que son los que salvan las vidas. Cuando llega el paciente, el que no está respirando, ustedes van a decidir adecuadamente. El que el paciente esté sangrando y esté chocado, ustedes van a decidir la primera opción. Si eso se tardó, lo van a dejar con muerte cerebral o no va a llegar, va a hacer paro respiratorio y no va a salir después en sala de operaciones. Entonces, ¿por qué les digo esto? Karen, estudie, por favor. Susana, estudien. Ustedes hoy me quedaron a deber, ¿verdad? Deben estudiar un montón, deben ser las que, ¿cómo explicarles? En la punta de la lengua deben tener todos los datos, ¿verdad? ¿Cómo se llama? Desde mi punto de vista, pues Anita estaba bien ubicada, pero falta más en estudiar en fisiopatología, igual que con Alejandro, igual que con Joshua. Pero sí necesito que estudien muy bien de dónde viene, cómo es el efecto de cada droga, los efectos colaterales. Por supuesto que no van a estar dándole fentanil a un paciente, o dormicum, perdón, para que se vaya a dormir. Eso le corresponde a otro lado. Pero ustedes sí van a recibir paciente que se intoxicó por dormicum, que tomó alcohol, que además de eso le dieron oxicodina. Eso sí lo van a recibir. Tienen que tener los efectos y cómo funciona cada uno de ellos. No es del internista, no es del cirujano. Ustedes lo tienen que saber, ¿me entienden? Y es que es envidiable la de ustedes porque saben ultrasonido, saben todas las técnicas de ventilación, saben intensivo, ¿verdad? Saben cómo ver a un niño, mientras un internista sale corriendo de un niño, ustedes no, ¿verdad? Entonces, por favor, no se duerman. Este es su último año, tenemos que, como decirlo, pulirlos. Eso significa que les vamos a estar exigiendo mucho, porque queremos que el posgrado tenga su renombre, pero queremos más que todo que vayan a salvar vidas, ¿verdad? No salgan corriendo para otro lado, al contrario, ustedes tienen que ser los primeros que tienen que estar enfrente. Se hace para el cirujano, se hace el traumatólogo, se hace el internista, ustedes no deben tenerle miedo a nada, por favor, pero la seguridad se los va a dar su academia y la habilidad la van a hacer mejor con su academia, por favor. Suficiente. De acuerdo, en resumen, hay 10 cosas que el emergenciólogo debe hacer: evitar la muerte, evitar la muerte, evitar la muerte, evitar la muerte, evitar la muerte. Grábense. Esa es la tarea del emergenciólogo. Ya luego viene lo demás, que si es posible muerte por trauma, muerte por choque, muerte por sepsis, muerte por infarto, al emergenciólogo no se le muere, ¿ya? Aunque no llegue a la punta máxima del diagnóstico de que fue la motoneurona de no sé dónde y tal cosa, no, a ese paciente llegó a ese diagnóstico, como dice el doctor Pérez, enfatizando lo que dice, porque vivió.
pero si no pasa esa atención primaria, no pasa esos 5 minutos, en donde lo básico es la vía aérea, la resucitación, la recuperación electrocardíaca, del paciente, el ritmo, etcétera, ese paciente no va a vivir. Entonces, esa es la tarea que nosotros tenemos como emergenciólogos, que queremos que ustedes lo tengan, es el manejo del paro del paciente médico, del paciente traumático, el paciente con patología no traumática, etcétera, el pediátrico, la embarazada. De ustedes no se les puede morir nadie. Esa es la función de ustedes. ¿De acuerdo? En resumen. Así que, bueno, ahí los convocamos a la próxima clase y me voy a quedar unos minutos con el doctor Pérez. Así que muchas gracias. De acuerdo, doctor. La grabación. Buenas tardes.